Este es solo el inicio de una historia que marcaría un antes y un después en el mundo entero. Bienvenidos a Crimen y Evidencia. El día de hoy les hablaremos sobre Adolf Hitler. El final bajo tierra y la pregunta que nadie quiere hacer. En lo profundo de una ciudad arrasada por bombas y fuego, un búnker enterrado bajo el peso del concreto y del miedo, contiene a un hombre que alguna vez controló casi todo un continente. Afuera, la artillería sacude la tierra como un corazón descompuesto. Adentro, el aire es denso, cargado de humo de tabaco, mapas inútiles y decisiones irreversibles. Es finales de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas soviéticas avanzan sobre Berlín, y el llamado Führer observa cómo su sueño de dominación absoluta se derrumba en tiempo real. El mundo que imaginó eterno dura ahora apenas unos días más. Y sin embargo, la pregunta que flota en la penumbra es brutal. ¿Cómo llegó hasta aquí alguien que comenzó siendo un joven sin rumbo, rechazado y perdido en la pobreza? En esa distancia entre un pintor frustrado y un dictador genocida, se dibuja la verdadera historia, la que esta serie va a desenterrar, capa por capa. Sobre un mapa de Europa extendido como una herida abierta, las fronteras se han vuelto líneas frágiles, a punto de ser borradas por el avance de los ejércitos aliados. Las ciudades destruidas, los millones de muertos y desplazados, los campos de concentración y exterminio distribuidos como sombras en el territorio, son el resultado directo de decisiones tomadas por un régimen que giró en torno a una sola figura. Alemania, que alguna vez parecía invencible bajo ese liderazgo, está ahora rodeada, sin combustible, sin aliados fiables y con su población exhausta. Mientras las líneas rojas del mapa retroceden, lo que alguna vez se presentó como destino histórico, se muestra en realidad como una espiral de fanatismo, violencia y racismo sistemático. Esta imagen del colapso abre una incógnita inquietante. ¿Qué experiencias, humillaciones y decisiones moldearon la mente de quien empujó a Europa hacia este abismo? Tenemos que ir tiempo atrás a la niñez de Adolf, alejándose de la Berlín en ruinas para viajar hacia un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro. Décadas antes, en Braunau am Inn, una localidad tranquila junto al río, nace en abril de 1889, un niño que en ese momento no tiene nada de excepcional, Adolf Hitler. Sus primeros años transcurren entre mudanzas, una autoridad paterna rígida y una madre a la que se aferra como único refugio emocional. Nadie en esas calles silenciosas podría imaginar que aquel niño, de salud frágil y carácter reservado, terminaría marcando el siglo XX con una de las huellas más oscuras de la historia humana. Ese contraste entre el origen aparentemente común y el desenlace devastador se convierte en la primera pieza del rompecabezas que esta serie intenta armar. Durante su niñez en la casa familiar, el ambiente está marcado por la figura de un padre severo, Alois, funcionario de aduanas, acostumbrado al orden, la jerarquía y la obediencia. Mientras Adolf, un niño que sueña con otra vida, la mesa, las sillas y los objetos cotidianos se convierten en testigos silenciosos de conflictos que nunca se resuelven con palabras suaves. Frente a esa autoridad dura, la madre, Clara, representa el polo opuesto. Una presencia afectuosa y protectora. La única luz cálida en un entorno emocionalmente tenso. En ese contraste, el futuro dictador aprende una primera lección deformada sobre poder y afecto. El respeto mezclado con miedo. El cariño mezclado con dependencia. Estas dinámicas familiares, lejos de justificar nada, ayudan a entender cómo se fue moldeando una personalidad inclinada a la rigidez, al resentimiento y a la necesidad de control. Pero esto no fue lo peor. La infancia de Adolf está marcada por la fragilidad y la pérdida. Varios de sus hermanos mueren siendo pequeños, y la sensación de inestabilidad se convierte en una presencia constante en la casa.
Cuando su hermano Edmund fallece por sarampión, la muerte deja de ser una idea abstracta y se vuelve un vacío concreto que reorganiza silenciosamente las emociones del niño. Más adelante, la enfermedad y posterior muerte de su madre, a la que estaba profundamente unido, añaden otra capa de dolor a una vida que ya cargaba con frustraciones y conflictos personales. Ese cúmulo de golpes emocionales no explica por sí solo el futuro, pero agrega una textura de duelo y rabia contenida que se mezclará con experiencias posteriores. Cada pérdida se transforma en una herida que, en vez de sanar, parece buscar culpables externos. Ya adolescente, Adolf abandona el entorno rural y se dirige hacia ciudades más grandes, donde su imaginación se aferra a una idea salvadora: convertirse en artista. En su mente, la pintura y la arquitectura representan una salida noble frente a una vida de obediencia y trabajos que detesta. En Viena, envuelto por edificios majestuosos y avenidas imponentes, presenta sus solicitudes a la Academia de Bellas Artes, convencido de que su talento será reconocido. La ciudad, sin embargo, le responde con rechazo. La institución lo considera falto de aptitudes suficientes para la pintura académica, y sus aspiraciones se rompen contra una puerta cerrada. Este golpe será uno de los grandes puntos de inflexión. El joven, que se percibe a sí mismo como incomprendido, empieza a construir una narrativa interna donde el mundo está en deuda con él. Rechazado por la academia, Hitler sobrevive en Viena, vendiendo acuarelas de edificios y postales, alojándose en albergues baratos y compartiendo espacios con personas igual o más pobres que él. La ciudad, centro político y cultural del imperio, es también un hervidero de discursos nacionalistas, racistas y antisemitas que se debaten en cafés, periódicos y plazas. Allí, el joven resentido encuentra un terreno fértil para alimentar su frustración. Empieza a absorber teorías conspirativas, prejuicios y explicaciones simplistas que señalan a minorías y enemigos internos como culpables de las dificultades del país y de su propia miseria. Esta etapa, en apariencia gris y marginal, es en realidad uno de los momentos más peligrosos de su biografía. Sus ideas comienzan a radicalizarse en silencio, sin poder ni influencia, pero con una intensidad que crecerá con los años. Al borde de la indigencia y desencantado con Viena, Hitler decide trasladarse a Múnich, en el sur de Alemania, buscando un nuevo comienzo y una identidad más afín a su ideal nacionalista. El cambio de ciudad es también un cambio de atmósfera. Abandona el corazón del imperio austrohúngaro y se acerca al país con el que se siente más identificado, cultural y emocionalmente. Múnich, con sus cervecerías, círculos políticos y una creciente tensión nacionalista, será el escenario donde su resentimiento encontrará estructuras organizadas a las que adherirse. El viaje no es solo geográfico. Marca el paso de un marginado solitario a alguien que pronto encontrará en la guerra y la política un campo para sus ambiciones. Mientras Hitler se instala en Múnich, el continente entero avanza hacia una guerra que transformará el mapa y las conciencias. La Primera Guerra Mundial está a pocos años de estallar. Las rivalidades entre imperios, las alianzas cruzadas y la carrera armamentista convierten a Europa en un polvorín listo para encenderse. Sin saberlo, el joven recién llegado se dirige hacia un conflicto que le dará, por primera vez, un sentido de pertenencia y un rol claro como soldado. En esa combinación entre un individuo resentido y un continente en crisis, se gesta una de las historias más peligrosas del siglo. La de un hombre que encontrará en la guerra no solo una causa, sino una plataforma para su futura ambición política. Aquí Hitler se aproxima a una tormenta, la Primera Guerra Mundial. Mientras Hitler se instala en Múnich, el continente entero avanza hacia una guerra que transformará el mapa y las conciencias. La Primera Guerra Mundial está a pocos años de estallar. Las rivalidades entre imperios,
Las alianzas cruzadas y la carrera armamentista convierten a Europa en un polvorín listo para encenderse. Sin saberlo, el joven recién llegado se dirige hacia un conflicto que le dará, por primera vez, un sentido de pertenencia y un rol claro como soldado. En esa combinación entre un individuo resentido y un continente en crisis, se gesta una de las historias más peligrosas del siglo. La de un hombre que encontrará en la guerra no solo una causa, sino una plataforma para su futura ambición política. Aquí Hitler se aproxima a una tormenta, la Primera Guerra Mundial. En el frente occidental, Hitler sirve como mensajero del regimiento, llevando órdenes entre posiciones bajo el fuego de artillería y ametralladoras. El barro, el frío y el ruido constante de la guerra se convierten en su paisaje diario, mientras el frente se llena de cráteres, alambradas y cuerpos agotados. Su labor peligrosa, pero algo más alejada que la de los soldados en primera línea, le permite observar la guerra como un escenario total, una combinación de sacrificio, disciplina y destrucción. Entre explosiones, telegramas y noches en vela, su sentido de identidad se fusiona cada vez más con la idea de la nación en armas, y el uniforme se transforma en una segunda piel. A lo largo del conflicto, Hitler resulta herido y es temporalmente apartado del frente, pero regresa, decidido a seguir sirviendo. Su comportamiento, disciplinado y obsesivo, le vale la Cruz de Hierro de segunda clase, y más tarde la de primera clase. Distinciones que alimentan un orgullo profundo y la sensación de haber probado su lealtad absoluta a Alemania. En su memoria, estos reconocimientos se convierten en pruebas de que él estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, mientras otros, según su futura narrativa, traicionaban desde la retaguardia política. Esa mezcla de dolor físico, honor militar y percepción de sacrificio será crucial para entender el resentimiento feroz que luego dirigirá contra la República de Weimar y contra quienes culpará de la derrota. En los últimos meses de la guerra, un ataque con gas venenoso lo deja temporalmente ciego y lo obliga a ser trasladado a un hospital de campaña, lejos del estruendo del frente. En esa cama, con los ojos cubiertos y el futuro difuminado, recibe la noticia que marcará un antes y un después. Alemania ha solicitado el armisticio. La guerra ha terminado en derrota. El impacto es devastador. Para alguien que había hecho de la nación en armas su razón de ser, la rendición se siente como una traición, más que como una consecuencia militar y política. En esa oscuridad literal y simbólica, nace una de sus obsesiones más peligrosas, la idea de que Alemania no fue vencida en el campo de batalla, sino apuñalada por la espalda por enemigos internos. Poco después, el Tratado de Versalles impone duras condiciones a Alemania: pérdida de territorios, limitación militar severa, reconocimiento de culpa por la guerra y reparaciones económicas enormes. Para millones de alemanes, esos términos se viven como una humillación nacional, una paz dictada que hiere el orgullo colectivo y desestabiliza la economía y la política. Para Hitler, que ve el mundo en términos de honor y poder, el tratado se convierte en una obsesión. Pasa a interpretarlo como símbolo de todo lo que, según él, ha sido robado a Alemania. En lugar de aceptar la complejidad de las causas, desvía su odio en culpables concretos: políticos republicanos, socialistas, judíos y otros grupos a los que acusará de haber vendido el país. En los años que siguen a la guerra, la joven República de Weimar intenta estabilizar un país exhausto, pero se enfrenta a inflación, desempleo, violencia política y desconfianza generalizada. Las calles de ciudades como Múnich y Berlín se llenan de manifestaciones, choques entre grupos de extrema izquierda y extrema derecha, y un sentimiento colectivo de que el antiguo orden se ha derrumbado sin que exista todavía uno nuevo. En ese ambiente, la democracia frágil se percibe para muchos como un experimento débil,
incapaz de defender el orgullo nacional ni de mejorar las condiciones de vida. Este caos será el escenario perfecto para que figuras radicales, capaces de hablar con rabia y seguridad, empiecen a ganar público entre quienes buscan respuestas simples a problemas complejos. En este contexto de desorden, Hitler permanece en el ejército como una especie de enlace político, asistiendo a reuniones de pequeños grupos para evaluar su peligrosidad. En septiembre de 1919, entra en contacto con un partido diminuto, casi irrelevante, el Partido Obrero Alemán, un grupo nacionalista y antisemita, que se reúne en cervecerías de Múnich. Lo que comienza como una visita rutinaria, se convierte en un punto de inflexión. Cuando toma la palabra para responder a alguien, descubre que su capacidad oratoria despierta entusiasmo en los presentes. Los líderes del pequeño partido, impresionados por ese talento para hablar con furia y convicción, lo invitan a unirse. Sin saberlo, acaban de darle escenario a quien convertirá esa organización marginal en un instrumento de destrucción masiva. En las semanas siguientes, Hitler asiste cada vez con más frecuencia a las reuniones del Partido Obrero Alemán y comienza a hablar con más seguridad y agresividad. Descubre que su voz, cargada de resentimiento y promesas de grandeza nacional, tiene un efecto hipnótico en personas frustradas y enfadadas con la situación del país. Su estilo, marcado por gestos exagerados, un tono creciente y un lenguaje lleno de enemigos y traiciones, convierte esos encuentros en catarsis colectivas. La palabra se convierte en su nueva arma. Ya no es el mensajero del ejército que lleva órdenes de otros. Ahora empieza a dictar él mismo el mensaje que otros repetirán. En 1920, el Partido Obrero Alemán cambia su nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como Partido Nazi, y adopta símbolos, consignas y una estructura más definida. Aunque sigue siendo una fuerza marginal en la política alemana, la organización empieza a crecer gracias a los discursos encendidos, la propaganda y la promesa de restaurar la grandeza perdida de la nación. Hitler, que al principio fue solo un invitado, se convierte rápidamente en la figura central. Su capacidad para expresar el odio y el deseo de revancha de muchos lo catapulta hacia el liderazgo. Sin embargo, en este punto de la historia aún falta un elemento clave, un intento fallido de golpe, una prisión y un libro que transformará sus ideas extremistas en un programa político aterrador. El episodio termina aquí, justo antes de que el fanático orador se atreva a desafiar directamente al Estado. En una noche fría de otoño en Múnich, una gran cervecería rebosa de humo, ruido y conversaciones tensas sobre el futuro de Baviera y de Alemania. Sobre el escenario, líderes políticos locales intentan sostener un discurso mientras, entre el público, se prepara un acto que cambiará el rumbo de la extrema derecha alemana. Es principios de los años 20, y Hitler, ya convertido en figura central del partido nazi, ha decidido que ha llegado la hora de forzar la historia con un golpe de efecto. Un putsch que tome el poder en Baviera para luego marchar sobre Berlín, imitando el ejemplo de Mussolini en Italia. Nadie en la sala sabe todavía que en pocas horas este intento terminará en fracaso, pero también en una oportunidad inesperada para que el líder nazi se proyecte a nivel nacional. En una noche fría de otoño en Múnich, una gran cervecería rebosa de humo, ruido y conversaciones tensas sobre el futuro de Baviera y de Alemania. Sobre el escenario, líderes políticos locales intentan sostener un discurso mientras, entre el público, se prepara un acto que cambiará el rumbo de la extrema derecha alemana. Es principios de los años 20, y Hitler, ya convertido en figura central del partido nazi, ha decidido que ha llegado la hora de forzar la historia con un golpe de efecto. Un putsch que tome el poder en Baviera para luego marchar sobre Berlín, imitando el ejemplo de Mussolini en Italia.
Nadie en la sala sabe todavía que en pocas horas este intento terminará en fracaso, pero también en una oportunidad inesperada para que el líder nazi se proyecte a nivel nacional. Al amanecer del 9 de noviembre, convencido aún de poder repetir una marcha sobre Roma, Hitler encabeza una columna de seguidores que avanza por las calles de Múnich. A su lado marchan figuras como Erich Ludendorff y miembros de las SA, mientras los pasos resuenan sobre el empedrado frío y los curiosos miran desde las aceras. Pero la ciudad no se suma en masa a la insurrección. Los cuerpos policiales y el ejército bávaro siguen fieles al gobierno legítimo. En una confrontación tensa cerca de la Feldherrnhalle, las fuerzas estatales abren fuego, la columna se dispersa, varios seguidores caen abatidos y el supuesto alzamiento nacional se derrumba en cuestión de minutos. Tras el fracaso del Putsch, Hitler es detenido y sometido a juicio por traición, junto con otros líderes nazis. Lo que podría haber sido el fin de su carrera política, se transforma en un insólito altavoz. El proceso judicial le da la oportunidad de pronunciar largos discursos en los que se presenta como un patriota que solo intentaba salvar a Alemania. La prensa recoge sus palabras, y la figura del agitador de cervecería se eleva al rango de personaje conocido en todo el país. La condena llega, pero no como un cierre, sino como la puerta de entrada a la siguiente fase de su proyecto: la cárcel como lugar de reflexión y escritura. En la prisión de Landsberg, la vida de Hitler da un giro extraño. Lejos de la dureza extrema que podría esperarse, disfruta de condiciones relativamente cómodas, visitas frecuentes y tiempo para escribir. Las paredes desnudas de su celda se convierten en pantalla donde proyecta su visión del mundo, ordenando las ideas antisemitas, nacionalistas y expansionistas que había ido acumulando durante años. Convencido de que su fracaso en el Putsch fue solo un tropiezo táctico, se dedica a transformar su odio en texto, buscando darle apariencia de doctrina. Entre el silencio carcelario y las conversaciones con compañeros de encierro, madura la idea de que el camino hacia el poder ya no debe ser un golpe fallido, sino una conquista gradual del Estado desde dentro. Durante su estancia en Landsberg, Hitler escribe el primer volumen de un libro que titulará Mein Kampf, Mi lucha, una mezcla de autobiografía distorsionada y manifiesto ideológico. Allí expone de forma sistemática su antisemitismo radical, su desprecio por la democracia, su culto al líder fuerte y su proyecto de expansión territorial hacia el este. El texto, publicado por primera vez en julio de 1925, no se convierte al principio en un éxito masivo, pero empieza a circular en los círculos nacionalistas. Lo verdaderamente peligroso no es la calidad del libro, sino el hecho de que en sus páginas ya está anticipado, con una claridad inquietante, el programa que más tarde intentará llevar a la práctica desde el poder. Pese a haber sido condenado a varios años, Hitler sale de prisión tras una estancia relativamente breve, beneficiado por un contexto político que no lo considera aún una amenaza definitiva. Afuera encuentra un partido nazi fragmentado y debilitado por la represión posterior al Putsch, pero también un país donde persisten el descontento, el desempleo y la desconfianza hacia la República. La experiencia del fracaso lo ha convencido de algo fundamental. El próximo intento de alcanzar el poder no será mediante un golpe improvisado, sino utilizando las propias reglas de la democracia para destruirla desde dentro. A partir de aquí, su estrategia se vuelve más fría y calculada. Participación electoral, propaganda masiva y construcción de un culto personal alrededor del Führer. Una vez en libertad, Hitler se dedica a reconstruir el partido nazi bajo un principio central: la lealtad total a su persona como líder incuestionable. Reorganiza la estructura interna, refuerza las SA como fuerza callejera y fomenta el uso de símbolos, uniformes y rituales que dan al movimiento una estética de disciplina y poder.
el programa de 25 puntos pierde importancia frente a un elemento mucho más decisivo: la idea del Führer como encarnación de la voluntad del pueblo. En reuniones cada vez más multitudinarias, la figura del jefe eclipsa cualquier debate interno, y el partido se convierte en un instrumento diseñado para amplificar su voz. Durante la segunda mitad de los años 20, el partido nazi sigue siendo minoritario en el Parlamento, pero crece en las calles, en las cervecerías, en las organizaciones juveniles y en los márgenes de una sociedad cansada. La propaganda se convierte en su arma más eficaz. Carteles, mítines, desfiles y la difusión de la imagen del Führer como salvador nacional van construyendo un mito que se alimenta del miedo y del resentimiento. Hitler aprende a medir el pulso de la crisis y a esperar el momento adecuado. Sabe que una gran sacudida económica o política puede transformar a un partido pequeño en una fuerza decisiva. El episodio termina con esa calma tensa. El líder que fracasó en un golpe callejero ahora aguarda preparado a que una nueva crisis, como la que traerá la Gran Depresión, le abra de par en par las puertas del poder. A finales de la década de los años 20, Alemania parece, al menos en la superficie, ir dejando atrás el caos inmediato de la posguerra. Hay préstamos extranjeros, cierta recuperación económica y una vida urbana que intenta normalizarse. Pero en octubre de 1929, el crack bursátil en Estados Unidos desencadena la Gran Depresión, una crisis que atraviesa el océano y golpea con fuerza a la República de Weimar. Los créditos se retiran, las fábricas cierran, el desempleo se dispara a millones, y las colas del hambre se vuelven parte del paisaje cotidiano en las ciudades alemanas. La confianza en los partidos tradicionales se desploma, y en ese vacío de esperanza, los discursos radicales que prometen soluciones rápidas, como los del partido nazi, empiezan a sonar menos extremos y más tentadores para muchos. Desesperación, el partido nazi se presenta como un movimiento capaz de restaurar el orden, el empleo y el orgullo nacional. Su mensaje combina promesas de trabajo con un feroz rechazo al comunismo y a la vieja política. En las elecciones de comienzos de los años 30, su representación en el Reichstag crece de forma vertiginosa, pasando de ser una fuerza marginal a convertirse en uno de los partidos más grandes del Parlamento alemán. Cada voto ganado no es solo apoyo a un programa, sino también un síntoma del miedo a la miseria, del resentimiento hacia Versalles y del pánico a una posible revolución comunista. En los mítines masivos, los desfiles y las banderas, muchos alemanes ven una promesa de fuerza y unidad que contrasta con la imagen débil y fragmentada de la República. Mientras los nazis crecen en votos, la élite conservadora alemana observa con una mezcla de preocupación y oportunismo. Muchos creen que pueden usar la popularidad de Hitler para fortalecer un gobierno autoritario, pero controlado por ellos. El presidente Paul von Hindenburg, veterano de la vieja Alemania imperial, desconfía de Hitler y se resiste inicialmente a nombrarlo canciller, considerándolo un demagogo peligroso. Sin embargo, la inestabilidad parlamentaria, la dificultad para formar gobiernos duraderos y las maniobras de políticos como Franz von Papen terminan empujando al presidente hacia una decisión que cambiará la historia. Pensar que, dentro de un gabinete rodeado de conservadores, Hitler podrá ser domesticado. Esa subestimación del peligro será uno de los errores más fatales de la política del siglo XX. El 30 de enero de 1933, bajo un cielo gris de invierno en Berlín, Paul von Hindenburg nombra finalmente a Adolf Hitler canciller de Alemania. Para muchos, ese día parece simplemente el inicio de un nuevo gobierno dentro del marco constitucional. Para otros, especialmente opositores y minorías perseguidas, es una señal preocupante de que la democracia ha dejado entrar al lobo por la puerta principal.
En la Cancillería, mientras se toman las primeras fotografías oficiales, algunos de los políticos conservadores que lo acompañan siguen convencidos de que podrán controlarlo. Lo que no saben es que Hitler tiene muy claro su objetivo. Pocas semanas después, en la noche del 27 de febrero de 1933, el edificio del Reichstag arde en llamas en Berlín. Las llamaradas iluminan la ciudad y convierten el Parlamento, símbolo de la democracia alemana, en una ruina humeante. El régimen nazi aprovecha de inmediato el suceso. Señala a los comunistas como responsables y lo utiliza como prueba de que existe una supuesta conspiración para destruir Alemania desde dentro. Aunque las circunstancias exactas del incendio siguen siendo discutidas, su uso político es claro. El fuego se convierte en pretexto para hacer lo que el nuevo canciller deseaba desde el principio: desmantelar las libertades civiles. A la mañana siguiente del incendio, el gobierno nazi impulsa el decreto del incendio del Reichstag, firmado por Hindenburg, que suspende derechos fundamentales como la libertad de prensa, reunión y expresión, y permite detenciones sin orden judicial. La medida se presenta como necesaria para proteger al Estado del supuesto complot comunista, pero en la práctica se convierte en un instrumento para aplastar a la oposición política en general. Miles de comunistas, socialdemócratas y otros adversarios son arrestados, intimidando al resto de la sociedad y vaciando de resistencia organizada el panorama político. La represión ya no es solo violencia callejera de camisas pardas. Ahora tiene apariencia de legalidad y respaldo presidencial. En marzo de 1933 se celebran nuevas elecciones federales, pero ya no son comicios plenamente libres. La oposición está parcialmente neutralizada y el clima político está dominado por el miedo, la propaganda y la violencia. Aún así, los nazis no logran una mayoría absoluta en el Reichstag, pero combinan sus escaños con los de aliados conservadores, mientras diputados comunistas y muchos socialdemócratas son arrestados o impedidos de ejercer. Con la Cámara ya distorsionada, el gobierno presenta la ley habilitante, que permitiría al gabinete, en la práctica a Hitler, aprobar leyes sin el Parlamento ni el presidente. Bajo presión y amenazas, la mayoría de los diputados presentes la aprueba el 23 de marzo. Con ese voto, la democracia parlamentaria alemana se suicida legalmente. Con la ley habilitante aprobada, Hitler ya no necesita negociar con el Parlamento, ni temer bloqueos institucionales. Puede dictar leyes, reprimir opositores y remodelar el Estado a su medida. En pocos meses, partidos rivales son prohibidos, sindicatos independientes disueltos, y la estructura federal alemana es sometida a un proceso de centralización brutal. La figura del Führer comienza a invadir todos los espacios: escuelas, organizaciones juveniles, asociaciones profesionales y medios de comunicación reproducen su imagen y su discurso. La dictadura, construida paso a paso a través de decretos y leyes, se presenta ante muchos como un nuevo orden fuerte y eficiente, mientras que sus víctimas ya empiezan a sentir el peso del terror estatal. A medida que el nuevo régimen consolida su poder, se ponen en marcha los engranajes de un Estado totalitario. Se crean campos de concentración para presos políticos, se intensifica la persecución contra judíos y otros grupos considerados indeseables, y la propaganda moldea una realidad paralela donde el Führer parece infalible. La combinación de miedo, control y entusiasmo fanático produce una atmósfera en la que cuestionar al régimen se vuelve peligroso, mientras una parte significativa de la población se beneficia o, al menos, mira hacia otro lado. Alemania ha pasado, en pocos años, de la crisis y el desempleo a una aparente estabilidad basada en la exclusión, la violencia y la negación de derechos. El episodio termina con una imagen inquietante. Un país que se siente renovado, sin advertir del todo que detrás de esa fachada de orden, se está preparando la maquinaria de una guerra devastadora y de un genocidio sin precedentes.
En una sala de mapas del corazón del Tercer Reich, las fronteras de Europa se despliegan como un tablero sobre el que Hitler y su círculo cercano imaginan un nuevo orden racial. Sobre el papel Salis, las líneas no representan solo territorios, sino pueblos enteros destinados a ser sometidos, expulsados o eliminados en nombre del espacio vital, que, según su ideología, la raza aria necesita. La idea de Lebensraum, elaborada mucho antes, se ha convertido ahora en hoja de ruta. El este de Europa aparece marcado como terreno a conquistar, colonizar y limpiar de quienes son considerados inferiores. En este ambiente de planificación fría, la guerra deja de ser un riesgo para convertirse en un objetivo calculado, un instrumento para hacer realidad la utopía racista del régimen. Desde poco después de llegar al poder, Hitler comienza a violar gradualmente las restricciones militares impuestas por el Tratado de Versalles, impulsa el rearme, crea una fuerza aérea y reintroduce el servicio militar obligatorio. Al mismo tiempo, desafía el orden internacional, recuperando territorios como el Sarre mediante plebiscitos y remilitarizando la región de Renania, movimientos que prueban los límites de las potencias occidentales. Cada vez que no encuentra una respuesta firme, su audacia crece. La falta de una reacción contundente refuerza en él la sensación de que la comunidad internacional es débil, indecisa y fácilmente manipulable mediante amenazas y acuerdos tácticos. La guerra, aún no declarada, ya está en marcha en forma de pruebas, maniobras y avances que preparan un conflicto a escala continental. En marzo de 1938, Alemania se anexiona a Austria en el llamado Anschluss, presentado como la reunificación de todos los alemanes bajo un mismo Estado. Las imágenes de multitudes vitoreando en las calles, banderas ondeando y columnas militares entrando sin resistencia refuerzan el mito del Führer como arquitecto de una nueva grandeza nacional. Más tarde ese mismo año, Hitler exige la región de los Sudetes en Checoslovaquia, con el pretexto de proteger a la población germanoparlante, y las potencias occidentales aceptan en el Pacto de Múnich una cesión destinada a evitar la guerra. Para el régimen nazi, estas concesiones son una señal inequívoca. Europa está dispuesta a sacrificar países enteros a cambio de una paz que en realidad ya está condenada. Tras destruir lo que quedaba de Checoslovaquia en 1939, Hitler dirige su mirada hacia Polonia, país que considera clave para su proyecto de expansión hacia el este. A pesar de las garantías dadas a Varsovia por potencias como Francia y el Reino Unido, el líder nazi calcula que una combinación de amenazas, propaganda y fuerza militar le permitirá imponer su voluntad una vez más. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzan la frontera polaca en la operación conocida como Caso Blanco, desencadenando la invasión que pocos días después llevará a Londres y París a declarar la guerra a Alemania. Ese momento marca el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El tablero que se había estado moviendo en silencio durante años entra en fase de choque abierto. En los primeros años del conflicto, la combinación de velocidad, coordinación aérea y terrestre, y sorpresa táctica, conocida como Blitzkrieg, permite a Alemania derrotar rápidamente a varios países europeos. Polonia es aplastada y dividida con la Unión Soviética. Luego, campañas en el oeste conducen a la ocupación de Noruega, Países Bajos, Bélgica y la caída de Francia en un tiempo que asombra al mundo. Cada victoria refuerza el culto a Hitler como estratega infalible y amplía el territorio bajo control nazi, convirtiendo grandes zonas del continente en laboratorio de sus políticas de explotación, represión y persecución racial. Detrás de las imágenes de desfiles triunfales, la ocupación significa confiscaciones, deportaciones y la progresiva eliminación de cualquier forma de resistencia. Desde los años anteriores a la guerra,
El régimen había implementado leyes antisemitas que excluían a los judíos de la vida económica, educativa y social. Con la guerra, esa persecución entra en una fase radicalmente más violenta. En los territorios ocupados se crean guetos en ciudades como Varsovia, donde comunidades enteras son hacinadas, aisladas y sometidas a hambre y enfermedades como preludio de algo aún peor. El discurso que presenta a los judíos como enemigos absolutos se transforma en órdenes de deportación y asesinato, mientras otros grupos, como romaníes, personas con discapacidad, opositores políticos, homosexuales y testigos de Jehová, también son perseguidos. La ideología racista que Hitler había plasmado en palabras se convierte ahora en políticas sistemáticas de exterminio. A partir de 1941, la persecución contra los judíos europeos culmina en lo que los líderes nazis llaman la solución final al problema judío, un plan para asesinar sistemáticamente a todos los judíos bajo su control. Se construyen y amplían campos de exterminio con cámaras de gas y hornos crematorios, como Auschwitz-Birkenau, Treblinka o Sobibor, hacia donde son deportadas familias enteras desde todos los rincones de Europa ocupada. El Holocausto, llevado a cabo entre 1941 y 1945, conduce al asesinato de alrededor de 6 millones de judíos, junto a cientos de miles de romaníes y otras víctimas del racismo nazi. El genocidio se administra con una mezcla de brutalidad directa y fría burocracia, demostrando hasta qué punto el régimen convirtió el asesinato masivo en una política de Estado. Con la invasión de la Unión Soviética en 1941, Hitler abre un frente gigantesco en el este, subestimando la capacidad de resistencia soviética y el impacto de una guerra de desgaste. Al mismo tiempo, la entrada de Estados Unidos en la guerra, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, amplía el conflicto a escala global y añade un nuevo enemigo industrialmente poderoso al bando contrario. Poco a poco, las derrotas en lugares clave como Stalingrado y el norte de África, seguidas del desembarco aliado en Normandía, van cercando al Tercer Reich. La maquinaria bélica y genocida del régimen sigue funcionando, pero el círculo se estrecha. La caída se vuelve cuestión de tiempo, aunque el liderazgo nazi persista en la fantasía de una victoria imposible. Hacia los últimos años de la guerra, el mapa del imperio nazi está lleno de grietas, avances soviéticos desde el este, aliados presionando desde el oeste, ciudades alemanas arrasadas por los bombardeos. Sin embargo, incluso con el colapso militar en marcha, el régimen continúa deportando y asesinando a judíos y otros prisioneros, demostrando que su prioridad ideológica pesa tanto como cualquier consideración estratégica. Mientras millones de soldados y civiles mueren en ambos bandos, la figura de Hitler se repliega cada vez más a búnkeres y cuarteles generales, aislada de la realidad del sufrimiento humano que sus decisiones han provocado. Un sistema construido sobre la violencia y el odio. A punto de derrumbarse, pero decidido a arrastrar consigo tantas vidas como sea posible antes del final. Antes de concluir con el final de esta historia, te invito a que te suscribas y nos apoyes en este nuevo canal. Espero les haya gustado este pequeño documental. En la primavera de 1945, Berlín es un paisaje de edificios derrumbados, calles llenas de escombros y columnas de humo que se elevan hacia un cielo plomizo, mientras el ejército soviético estrecha el cerco sobre la capital alemana. Bajo aquel caos, en el Führerbunker, un complejo subterráneo bajo la Cancillería del Reich, Hitler se ha retirado para dirigir, cada vez más desconectado de la realidad, una guerra que ya está perdida. Los informes que llegan hablan de unidades destruidas, ciudades ocupadas y frentes que se derrumban, pero él sigue moviendo divisiones inexistentes en mapas que ya no representan el mundo real.
La figura que había prometido un imperio de 1000 años está ahora encerrada en unos pasillos de cemento húmedo, rodeado de leales menguantes y decisiones desesperadas, mientras la ciudad sobre su cabeza se deshace bajo la artillería. El 30 de abril de 1945, con las tropas soviéticas ya muy cerca del centro de Berlín, Hitler decide poner fin a su vida en el interior del Führerbunker. Tras una boda apresurada con Eva Braun, y después de despedirse de parte de su entorno inmediato, se retira a una sala privada donde, según las fuentes históricas, ella ingiere cianuro, mientras él se dispara en la cabeza. Sus ayudantes, siguiendo instrucciones previas, trasladan los cuerpos al exterior. Los rocían con combustible y los prenden fuego en el jardín de la Cancillería, intentando evitar que sean exhibidos por el enemigo. El hombre que había construido un régimen basado en el culto a su persona, elige desaparecer entre llamas improvisadas y restos de cemento, dejando tras de sí una estela de destrucción que no puede borrarse con fuego. Pocos días después del suicidio de Hitler, la resistencia militar alemana se derrumba completamente. El 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi firma la rendición incondicional ante los aliados, poniendo fin a la guerra en Europa. A medida que los ejércitos liberadores avanzan por los territorios ocupados, descubren campos de concentración y exterminio, montones de cuerpos, sobrevivientes esqueletizados y pruebas abrumadoras del genocidio cometido. Las imágenes de aquellos lugares recorren el mundo y convierten en evidencia irrefutable lo que muchos habían preferido ignorar o considerar exageraciones. El régimen que se derrumba no era solo una dictadura militar, sino una maquinaria planificada de asesinato masivo. La derrota militar abre paso a la tarea aún más difícil de entender la magnitud del crimen y de buscar, aunque sea de forma parcial, justicia. Entre noviembre de 1945 y agosto de 1946, se celebran los juicios de Nuremberg, donde dirigentes políticos, militares e industriales del Tercer Reich son acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. En ese tribunal se documenta con testimonios y pruebas la planificación de la agresión, la deportación, el trabajo forzado y el exterminio, estableciendo un precedente jurídico internacional para perseguir tales atrocidades en el futuro. Hitler no está en el banquillo, pero su figura aparece constantemente como origen y núcleo del proyecto criminal que llevó al mundo a la guerra y al Holocausto. Su ausencia física contrasta con una presencia simbólica que se transforma desde entonces en sinónimo universal de dictadura extrema, violencia política y genocidio. Años después del final de la guerra, el nombre de Adolf Hitler queda grabado en la memoria mundial no como el de un héroe ni un líder admirable, sino como el ejemplo extremo de lo que pueden producir el fanatismo, el racismo y el culto ciego a un caudillo. Su trayectoria, desde el joven resentido y fracasado hasta el dictador responsable de la muerte de millones, muestra cómo una combinación de crisis económicas, humillaciones nacionales, propaganda y estructuras de poder puede abrir la puerta a proyectos políticos destructivos. Lejos de ser una historia cerrada en el pasado, su vida funciona como advertencia. Recuerda que las ideas de odio, cuando se normalizan y se convierten en política de Estado, pueden arrastrar a sociedades enteras hacia el abismo. Cerramos este documental no con una redención, porque no la hay, sino con una invitación silenciosa a la vigilancia, la memoria y la responsabilidad colectiva para que algo así no vuelva a repetirse. Con respeto hacia todas las víctimas y afectados sobre este suceso,